El nuevo presidente búlgaro ha sido elegido tras una ola de protestas justo 10 años después de la entrada en la Unión Europea. Su país es el más pobre del bloque comunitario y es considerado también como el más corrupto. En el seno de la comunidad internacional, ciertas voces se alzan ante la inquietud de que Radev busque estrechar sus lazos con Rusia, algo que no ha desmentido el presidente búlgaro, quien, sin embargo, ha matizado que ello no implica un alejamiento de la Unión Europea. Abordamos estas cuestiones con el jefe del Estado en el Palacio Presidencial de Sofía. Muchas gracias. ¿Por qué Bulgaria no ha conseguido implementar las medidas necesarias? Creo que debemos ser objetivos cuando hablamos de los problemas de Bulgaria, puesto que son problemas que conciernen también a la Unión Europea. Sin negar problemas propios de nuestro país, como la pobreza, el sentimiento de una falta de justicia, la crisis demográfica, que en Bulgaria es inmensa, acabar con estas problemáticas requiere una serie de medidas decisivas por parte del poder. La corrupción es un problema en Bulgaria. No hace mucho la Unión Europea exigió a su país una mayor eficacia en la lucha contra ese fenómeno. El último índice de corrupción de Transparency International sitúa a su país en la cola de la Unión Europea. ¿Por qué cree usted que va a tener éxito allí donde sus predecesores han fracasado? No podemos negar que haya corrupción en Bulgaria, pero tampoco diría que Bulgaria es el país más corrupto de la UE. Nuestro país está realizando esfuerzos para combatir la corrupción, aunque estoy seguro de que debemos seguir reforzando esa lucha. Debemos aunar los esfuerzos de las diferentes instituciones, los partidos políticos, las organizaciones y la sociedad civil para combatir la corrupción y el crimen. Una de las causas que frenan estos esfuerzos es la inestabilidad política. Pronto habrá el tercer gobierno en 4 años, tras las elecciones anticipadas previstas en marzo. ¿Cómo puede hacer frente a los desafíos importantes de este país en medio de tanta inestabilidad? Tiene razón, la inestabilidad política engendra un cierto número de problemas en la economía y la justicia. Espero que los próximos comicios nos permitan contar con un Parlamento capaz de preocuparse, en primer lugar, de los intereses de la población, que adoptará las leyes en consecuencia, y con un gobierno que, gracias a medidas urgentes y decisivas, restaurará la confianza en las instituciones del Estado. Cuando usted fue elegido, ciertas personas le calificaron de candidato de Moscú. También dijeron que su elección era un fracaso de Europa. Usted ha prometido adoptar una política equilibrada. ¿Cree que es posible ser fiel a Moscú y a la Unión Europea a la vez? Si quiere que le sea sincero, no comprendo su pregunta. Me gradué en 2 academias militares estadounidenses y yo mismo he organizado numerosos ejercicios militares bajo el paraguas de la OTAN aquí en Bulgaria. Hablo de ejercicios bilaterales e internacionales. Usted apuesta por una relajación de las sanciones y un acercamiento con Rusia. Sí, creo que las sanciones no aportan ninguna ventaja. Más bien dañan las economías de Rusia y de la Unión Europea. Evidentemente debemos evocar la situación en Crimea, puesto que esa es una de las razones por las que se impusieron las sanciones. Levantarlas significaría ignorar el derecho internacional, ¿no? Está claro que la anexión de Crimea es una violación del derecho internacional y que Bulgaria respeta escrupulosamente el derecho internacional. La pregunta es cuánto tiempo continuará la división generada por las sanciones que están echando por tierra la confianza. ¿5 años, 10 años, 50? En julio, la Unión Europea va a volver a votar sobre la permanencia de las sanciones. ¿Hará campaña usted para que Bulgaria vote en contra de mantener las sanciones contra Moscú? Queda mucho tiempo hasta julio.
La situación cambia día a día. Déjeme plantear otro escenario interesante. Cuando la administración de Donald Trump y la del presidente Putin lleguen a un acuerdo para mejorar sus relaciones a través del diálogo y la confianza y reducir la confrontación reduciendo las sanciones, dígame, ¿cómo va a reaccionar la Unión Europea? Usted ha mencionado al presidente estadounidense. Donald Trump mantiene mezclar el tema de los refugiados y la inmigración con el terrorismo. ¿Piensa usted lo mismo? Tal y como hemos visto, cada vez hay más atentados terroristas, ataques muy serios. Si se vuelven muy frecuentes, ¿qué cree que significa esto para Europa? Algunos podrían decir que se trata de una amalgama. Muchos de esos ataques han sido perpetrados por nacionales de esos países. Muchos de esos ataques terroristas han sido ejecutados por personas de la segunda o tercera generación de inmigrantes. Es un tema muy serio. También ha habido ataques perpetrados por personas que se camuflaron en la ola de inmigrantes. Una crisis actual, así que tenemos un conjunto de amenazas que no deben ser pasadas por alto cuando hablamos de la seguridad de los ciudadanos europeos. Sobre la política de refugiados de la Unión Europea, usted ha dejado claro que no va a participar en el programa de acogida ni de cuotas propuesto por Bruselas. Y al mismo tiempo, usted dice que Bulgaria es un país caritativo. ¿Cómo puede conciliar ambas cosas? Déjeme que se lo explique, es fácil. En Bulgaria hacemos todo lo que está en nuestras manos para ayudar a la gente que huye del horror de la guerra. Pero tenemos que distinguir entre los refugiados y los inmigrantes ilegales. ¿Cuáles son los criterios para que la integración funcione? Creo que Europa tiene un problema con esto. No está claro cómo se va a financiar esta acogida, el impacto en el sistema de salud y cuánta gente Europa puede albergar y a qué precio. Para terminar, podemos evocar su inexperiencia en política. Usted es un antiguo comandante de las Fuerzas Aéreas búlgaras. ¿Cree usted que es un obstáculo o una ventaja si tenemos en cuenta los desafíos a los que tiene que hacer frente? Tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La falta de experiencia en política es un problema, pero también podría ser una enorme ventaja, puesto que hoy en día son necesarias una cierta imparcialidad y objetividad, personas lejanas de la política que no impongan los intereses de sus partidos, sino los de la nación. En eso yo tengo una ventaja. President, many thanks for having joined us on the program. Благодаря. Thank you.